Mateo 14, 22, dice la palabra ya bendecida en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esta es la palabra del Señor. Como usted se dio cuenta, los discípulos tenían problemas para pasar a la otra ribera, al otro lado del río. Y nuestro Señor Jesucristo los había mandado. Cuando Dios manda, uno tiene que obedecer, porque Dios quiere la obediencia de uno. Y ellos remaban, eran pescadores. Pedro, Juan, Andrés y Jacobo eran pescadores. Eran personas que se dedicaban a pescar, porque de ahí vivían, de la pesca. Y ellos sabían remar, pero ese tiempo era contrario. Y ese aire era contrario, y no podían llegar a la otra ribera por las olas. Entonces, cuando se acercó Jesús, Él aquietó el mar. ¿Y usted qué tiene que hacer? Tiene que buscar a Jesús para que se aquieten los problemas, para que toda su situación en su vida sea quitada. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, pueda restaurar su vida, pueda hacer algo para que usted pueda pasar al otro lado, para que el Señor lo escolte, para que el Señor vaya con usted. Pero ahí dice una cosa muy importante: a la cuarta vigilia. La cuarta vigilia son las 3 de la mañana. Imagínese usted, eso quiere decir que estaba quizás orando nuestro Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que orar a esa hora. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia son las 3 de la mañana. Y a veces nosotros, el Espíritu Santo nos despierta para orar a esa hora, y no nos levantamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos muy cansados, a lo mejor dormimos muy tarde y estamos descansando, estamos durmiendo. Y nuestro Dios nos quiere que nos postremos delante de Él, que le pidamos lo que necesitamos, buscarlo todo el tiempo para que Él lo ayude. Imagínese usted, si no se hubiera acercado a nuestro Señor Jesucristo. Es el pasaje donde dice que nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas, y donde Pedro le dijo: Señor, si eres tú, da la orden que yo camine sobre las aguas. Así como Pedro, que él se aventuró, así nosotros tenemos que aventurarnos y decirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude. Es muy importante que nosotros tenemos que estar clamando siempre a nuestro Señor, para que el Señor se digne en ayudarnos, para que nuestro Señor esté con nosotros todos los días, como dice Mateo 28:20, que dice que Él va a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también allá en Proverbios dice que Él ama a los que temprano lo buscan. Entonces usted tiene que buscarlo temprano. Dice que nuestro Señor Jesucristo, Él oraba muy de mañana, aún todavía no se distinguían el rostro de las personas por la oscuridad. En aquel tiempo no existía la luz todavía, y por eso las personas se levantaban muy de mañana. Nuestro Señor Jesucristo iba al Getsemaní a orar todos los días. Y cuando nosotros venimos a esa hora a orar, sabe que se rompen muchas cosas. Se rompen ataduras, se rompen ligaduras, se rompen cadenas, se rompen yugos. ¿Por qué? Porque cuando uno se esfuerza a levantarse de madrugada a orar, nuestro Dios nos da una recompensa. Porque sabe que los brujos también a esa hora es cuando hacen sus porquerías. De las 3 de la mañana a 5 de la mañana ellos están haciendo imprecaciones u oraciones contrarias. Eso es lo que hacen ellos. Ellos ayunan también, y el ayuno que ellos hacen es de las 3 de la mañana en adelante, y entregan el ayuno a las 3 de la mañana en adelante. Y nosotros no nos queremos levantar,
y tenemos problemas porque a veces somos atacados con hechicería, con brujería, y Dios quiere que nosotros estemos limpios, sanos, que nuestras vestiduras estén limpias y resplandecientes, que siempre estemos confiados en que nuestro Señor Jesucristo va a estar con nosotros, porque es una promesa que Él ha dado. Y usted tiene que agarrarse de esa promesa de parte de nuestro Dios para que Él venga a nuestro auxilio. Dice que Él no es nuestro pronto auxilio en el día de la tribulación. Nosotros tenemos que estar orando siempre sin cesar, orar sin cesar, así dice la palabra. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el enemigo está ganando ventaja. ¿Por qué? Porque nosotros oramos cuando queremos, leemos cuando queremos, nos congregamos cuando queremos, hacemos lo que queremos, y por eso somos atacados, porque no tenemos la cobertura de parte de Dios. El vallado está portillado, el vallado tiene hoyos. ¿Por qué? Porque no hay una oración frecuente, no hay una intercesión frecuente, no hay una adoración. No hacemos los designios de parte de Dios frecuentemente, lo hacemos cuando queremos. Anoche estaba disertando con un demonio y él me decía que la persona tenía derecho legal, y yo le decía, como quiera, yo te estoy dando la orden que te vayas. Es que no la voy a soltar porque hay una legalidad. Y entonces le empecé a citar palabra. Hay una cita que dice: anulando la carta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y clavándola en la cruz. Y con eso ellos tienen que quitar todo derecho legal, toda herencia maldita y toda herencia generacional. Pero siempre y cuando usted busque a Dios, siempre y cuando usted clame a Cristo, siempre y cuando usted lo busque incansablemente. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Cuando uno deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de congregarse, deja de ayunar, deja de diezmar, deja de ofrendar, Dios se aleja, se aparta de nosotros. ¿Por qué? Porque no quieres nada con Él, Él se aleja. Entonces, para que lo tengas cerca, tienes que ser humilde, porque así dice la palabra, ser humilde. Al altivo lo ve de lejos y a lo humilde lo ve de cerquita, y nosotros tenemos un Dios de cerquita. Por eso usted tiene que estar orando siempre. ¿Por qué? Porque la arma más poderosa es la oración. Por eso a veces el Espíritu Santo nos levanta en la madrugada a orar. ¿Por qué? Porque a veces hay ataques satánicos, ataques de brujos, de hechiceros, de santeros, de satanistas. ¿Y cómo va a repeler la agresión si está dormido? Usted tiene que prepararse todos los días, tener esa cobertura de parte de Dios, que su vallado esté fortificado, que sus lámparas tengan suficiente aceite, para que cuando venga el esposo usted tenga ese aceite, y que si el esposo se tarda en venir, haya aceite suficiente. Así como aquel hombre que se subió al árbol sicomoro. Imagínese usted ese chaparrito, esa gente pequeña. Imagínese usted, a él no le importó que se rieran de él. Él quería ver a Jesús. Él quería ver a Jesús, y nosotros a veces no lo queremos ver. ¿Por qué? Porque no queremos orar, no queremos ir a la iglesia. Es muy importante estar siempre frecuentemente en oración, leyendo, ayunando, leyendo la Biblia, congregándose, diezmando, ofrendando. ¿Por qué? Porque se cumplen todos los designios de parte de Dios, y Dios tiene una protección especial para ti. ¿Sabes que hay personas que Dios les pone una burbuja? Dios pone unas protecciones muy poderosas para que el enemigo no te ataque. Pero ¿cómo lo vas a lograr si no oras? ¿Cómo vas a lograr esa protección especial si no lees la Biblia, si no vas a la iglesia, si no te congregas, no diezmas, no ayunas, no ofrendas, no haces nada, te quedas en la casa? Es muy importante, dice la palabra ya en Hechos, que no tengamos por costumbre no congregarnos. Tenemos que congregarnos frecuentemente, que Dios vea nuestro rostro en la iglesia,
en la sinagoga, que te vea ahí el Señor, que diga: este es mi hijo amado, que te presuma así como presumió a Job. Es muy importante que usted haga la voluntad de Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo, como ya le he dicho muchas veces, el enemigo está ganando ventaja y nosotros no hacemos nada. ¿Por qué me ataca? Sabe que ayer la persona que le estaba haciendo oración, había un espíritu que yo no sabía que había un espíritu de decepción, y anoche se manifestó el espíritu de decepción. ¿Por qué? Porque la persona dice: yo oré al Señor y le dije que el problema que tenía, y le dije esto y esto otro, y estuve orando, y como quiera me atacaron y yo me decepcioné, y entró el enemigo y la atacó. ¿Pero por qué? Porque a veces tenemos puertas abiertas, descuidamos una cosa para cubrir otra, y no es así. Tenemos que tener el vallado bien fortificado, que se cumplan todos los designios de parte de Dios, para que el vallado esté fuerte, que no haya portillo, que no haya el enemigo por donde entrar. Sabe que cuando el brujo, el hechicero hace una brujería, y si usted está bien fortificado su vallado, no puede entrar. El espíritu de brujería anda atrás de usted y viendo a ver cómo hacer para entrar, para atacarlo. Pero sin embargo usted ora, lee la Biblia, se congrega, hace oración, tiene encuentros con Cristo, siente la presencia de Dios. Ellos no lo pueden atacar, no le pueden hacer nada. Sabe que aquí viene una hermana que era muy atacada por brujería, y allí por donde vive ella hay como 3 brujos, y los tiene de vecinos. Y ahora dice: hermano, andan hasta desesperados porque no saben cómo hacerle, porque yo cada vez que estoy orando, me cubro con la sangre de Cristo, y cualquier cosa, hago oraciones, y donde quiera que voy, hago oraciones, y ellos no me pueden atacar, porque Dios está conmigo y siento la presencia. Imagínese usted. Y los brujos andan desesperados porque siempre la atacaban y la atacaban y la atacaban. Haz de cuenta que ya la habían agarrado de estarla molestando siempre. Cualquier cosa la molestaban y la molestaban. Le echaban la basura, le echaban porquerías ahí a su banqueta. Le echaban estiércol, porque hacen brujería con estiércol. Le echaban mucho mugrero en su patio, en todo. Y ahora andan desesperados porque no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque la hermana se protege todo el tiempo, protege a su familia, lee mucho, ora mucho. Ella tiene un encuentro con Cristo todos los días. Ella se prepara. ¿Para qué? Para que el enemigo no la ataque. Pero más sin embargo, habemos muchos que no queremos ni orar. Habemos muchos que no queremos ni leer la Biblia. No, ¿para qué voy a la iglesia si ayer fui, antier fui? Dice la palabra de Dios que en algún tiempo buscaremos la presencia de Dios y no habrá nada. ¿Por qué? Porque si ya se va a alejar la gracia se va a ir, ya no va a haber nada. Los cristianos que estén bien santificados son los que se van a ir, los que tengan las vestiduras blancas, limpias y resplandecientes, que estén limpios y sin mancha, que no haya arruga en sus vestiduras, que tengan un corazón contrito y humillado, porque de eso no lo va a despreciar nuestro Dios. Y cuando nos vayamos con nuestro Señor Jesucristo, que dice la palabra que nos vamos a encontrar en las nubes con Él, para irnos con Él, y los que se queden van a buscar cosa que ya no va a haber, porque hasta el Espíritu Santo se va a alejar de la tierra, para que el enemigo haga lo que tiene que hacer, porque se tiene que cumplir las escrituras. Todo lo que está escrito en el Apocalipsis tiene que acontecer, tiene fecha de cumplimiento. Por eso usted tiene que estar orando siempre, por eso usted tiene que tener ese encuentro con Cristo. Que Cristo esté con usted siempre, que usted cada vez que ore siente la presencia, que usted sienta cómo lo ama Dios. A veces nuestro Dios nos abraza espiritualmente, y eso lo tiene que conseguir, ¿cómo? Orando, leyendo, congregándose, ayunando,
diezmando, ofrendando. Sabe que Satanás ha puesto en las personas y en los muchos cristianos, ha puesto el no ofrendar, el no diezmar. No, es que eso se lo está robando el pastor. Que en el Nuevo Testamento no viene, no se habla de los diezmos. ¿O sabe qué? Si usted no escudriña bien las Escrituras, se va a quedar con ese pensamiento, porque viene en la Biblia, en Hebreos 7, se habla del diezmo. Hebreos 7 se habla del diezmo. Si no me cree, búsquelo. Y ahí usted va a encontrar a quién se lo tiene que entregar y cómo lo tiene que entregar y todo lo que tiene que hacer en el nombre de Jesús, para que tenga una cobertura. Porque ¿sabe qué? Satanás está trabajando con eso. ¿Para qué? Para que la iglesia no crezca con el diezmo y la ofrenda, para que el pastor esté siempre teniendo carencias y no haya unos pastos verdes, que el pastor, el predicador pueda darle una buena enseñanza. Porque muchos pastores tenemos que trabajar, porque el Satanás se entromete. Él quiere parar la iglesia, él quiere parar todo. Que el pastor no vaya, si lo invitan a alguna parte, que no vaya. ¿Por qué? Porque no hay diezmo, no hay ofrenda, no hay para ir. Y más sin embargo, como quiera uno se esfuerza y va. ¿Por qué? Porque a veces el Señor se nos dice, tienes que ir a tal parte, porque ahí, así como se le dijo a Ananías, ve a la calle que se llama derecha, allí está un hombre que ora, y es Saulo de Tarso. Y le dijo, Señor, ¿no sabes que este hombre es lo que hace con los cristianos? Tenía miedo, pero más sin embargo nuestro Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Y él fue todavía con miedo y le dijo, Saulo, yo vengo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que te encontraste en el camino de Damasco, que se te apareció. Y dice que le puso las manos y le cayeron como escamas de los ojos, porque él tuvo un encuentro con Cristo. Y nosotros tenemos que tener ese encuentro siempre, no nomás de vez en cuando. ¿Sabe que cuando Saulo de Tarso entendió, el Señor le cambió el nombre y le puso Pablo? Y nosotros, cuando estamos bien metidos con las cosas de Dios, nuestro Dios nos cambia el nombre. Acuérdense que en la Biblia dice que se nos va a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo, y ese es el nombre nuevo que te va a dar Dios. Pero siempre y cuando lo busques, que tengas un verdadero encuentro con Él, que no lo rechaces, que no te quedes en la casa, que lo busques incansablemente, que no peques, que tus vestiduras estén blancas. Sin santidad nadie verá al Señor. No pienses que porque tu mamá, tu papá o tu familia son cristianos, tú te vas a ir con ellos. Sí, dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tienes una promesa, pero si te agarras de la promesa, vas al cielo. Si no te agarras de la promesa, se van a quedar. Porque allá no van a entrar ni tenis de marca, ni ropa de marca. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que cuando vino el carro de fuego para llevarse a Jeremías, al profeta, cuando se lo iba a llevar en el carro de fuego, se le cayeron sus ropas. Eso no quiere decir que el profeta Elías se fue encuerado, se fue sin ropa. No, porque él tenía sus vestiduras, las vestiduras celestiales. Se le cayó lo que tenía, lo de aquí en la tierra, porque allá no va a entrar nada corruptible. Por eso dice que se le cayeron sus ropas. Hasta el manto se le cayó, y ese manto lo recogió Eliseo. ¿Pero por qué? Porque Elías estaba bien preparado. Elías reconocía que nuestro Señor era poderoso. Cuando él oró, se paró la lluvia. Cuando él volvió a orar, vino la lluvia. Hizo cosas sorprendentes. ¿Pero por qué? Porque él se metía con Dios, él oraba, él ayunaba, él hacía todo lo que Dios le pedía.
Y nosotros a veces el Señor nos despierta en la madrugada. Ah, no, porque hace frío y agarro la cobija y me vuelvo a enredar. Ah, no, porque tengo mucho sueño o llegué de trabajar y estoy cansado, yo sigo durmiendo. No, Dios quiere que te levantes, que te esfuerces y seas valiente. Sabe que a veces en el Facebook o en cualquier página pasan videos donde una persona es arrastrada o es jalada, pero ¿sabe qué? Lo pasan como gracioso, pero ¿sabe que esa persona puede ser un brujo, un hechicero? Porque el que lo está jalando es un demonio para que lo adore. Y ellos tienen que hacer a fuerza, los golpean, los maltratan, con tal de que ellos así como el cristiano se tiene que postrar delante de Satanás, hacerle imprecaciones, prenderle veladoras, prenderle mugrero, hacer cosas que no están bien. Y nosotros tenemos ese privilegio de estar con nuestro Señor. Nosotros brillamos con la luz de Jesús. Nosotros no necesitamos veladoras ni nada de eso. ¿Por qué? Porque brillamos con la luz de Jesús. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en el día de la tribulación. Abogado tenemos para con el Padre. Pero dice la palabra allá en Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te tira un reto ahí, que Él quiere que tú conozcas esas cosas grandes y ocultas. Pero ¿cómo las vas a aprender si no lees, si no oras, si no te congregas, si no diezmas, si no ofrendas, si no ayunas? Tus vestiduras están todas cochinas. Y eso es lo que tiene que hacer. Tiene que tener un encuentro con Cristo todos los días, 24/7, 365, y por el tiempo que te quede aquí en la tierra. Dios los bendiga rica y abundantemente. Hasta pronto. No se deje.